¿Me oís ahora? Sí. Bueno, buenas tardes. Me estaba presentando, yo soy Isabel Evia, pertenezco a Page Personnel, la empresa Page Personnel desde hace casi 18 años y nos dedicamos a la selección de personal especializada. No sé si algún día habéis tenido contacto con nosotros, habéis hecho entrevistas, habéis enviado currículum, etc. Pero bueno, ahora os iré contando nuestra estructura, nuestra organización primero, ¿vale? Entonces, esta presentación, esta charla, va a ir sobre cómo redactar un buen currículum, cómo hacer un buen currículum, cómo estar, digamos, de manera correcta en las redes sociales, LinkedIn, cómo trabajar nuestra marca personal y cómo preparar una entrevista de trabajo y realizar una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a contar grandes rasgos para que tengáis ciertas cifras de Page Group. Somos un grupo de origen británico, llevamos en España más de 25 años y fundamentalmente nos dedicamos a la selección de personal especializada, ¿vale? Es decir, no somos generalistas, no reclutamos todo tipo de perfiles, sino que nos enfocamos en diferentes áreas a la hora de hacer selección de personal, ¿vale? Contamos con más de 1.000 posiciones en los últimos 12 meses, dimos, 100.000 posiciones en los últimos 12 meses a nivel mundial, ¿vale? Contamos también con, somos 7.500 empleados en todo el mundo, ¿vale? Y contamos con 25 divisiones, esas especializaciones que os estaba diciendo. Luego las veremos con más detalle. Y bueno, nacimos en el año 76 en Londres y estamos presentes en 37 países, ¿vale? La organización, a nivel piramidal, podemos ver que contamos como fundamentalmente 3 líneas de negocio, ¿vale? En la cúspide de la pirámide estaría, digamos, Page Executive, que es como la línea de headhunter del grupo. Es, digamos, la línea que se dedica a seleccionar perfiles de alta dirección, ejecutivos. Pues, por ejemplo, un CEO de una compañía, un presidente, un consejero delegado, una dirección general, ¿vale? Luego está Michael Page, que se dedica a la selección de perfiles ejecutivos, es decir, hablaríamos de perfiles intermedios en cuanto a nivel de management, pues a lo mejor un director financiero, un director comercial, un director de un área de marketing, etcétera, ¿vale? Y por último está Page Personnel, línea de negocio a la que yo pertenezco y por la que he venido, que seleccionamos perfiles intermedios y también personal de apoyo cualificado para proyectos temporales. Es decir, que podemos actuar como una consultora de selección y una empresa de trabajo temporal, ¿vale? Entonces, eso, digamos, está enfocado a perfiles pues, más junior que están comenzando su carrera profesional, ¿vale? Digamos, como primera o segunda experiencia profesional, ¿de acuerdo? Aquí vemos Page Group en el mundo, ¿de acuerdo? Era más o menos la primera slide que os comentaba. Estamos en todos los continentes, ¿vale? Y Page Group en Europa, es donde realmente somos más fuertes, ¿de acuerdo? Digamos, tenemos oficinas en todo el territorio europeo. Y aquí, como os decía, se indican las divisiones en las que estamos más especializados. Por ejemplo, banca, legal, finanzas, contabilidad, marketing comercial, perfiles ingenieros, perfiles técnicos. Yo pertenezco a la división de asistentes y secretarias, perfiles business support, etcétera, ¿vale? Así hasta llegar a 25 divisiones. También tenemos la división de healthcare, etcétera, ¿vale? Y en España contamos con oficinas en Madrid, en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, ¿vale? Y Zaragoza. Estamos presentes, como os decía, desde hace más de 25 años, desde el año 97, y ahora mismo somos 350 empleados repartidos en esas ciudades. Y por lo que podéis ver, digamos, las divisiones que os comentaba, las especializaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la especialización también consiste no solo en reclutar ese tipo de perfiles, sino que el consultor que recluta los perfiles viene del sector para el que recluta. ¿De acuerdo? Yo empecé la división de banca a seleccionar perfiles que trabajaran en el sector financiero y yo venía de un banco. De esa manera, ¿qué ocurre? Que hablo el mismo idioma y hablo el mismo lenguaje con mi candidato y con mi cliente, ¿vale? Igual que el que recluta o selecciona ingenieros es ingeniero. Entonces, sabe un poco entre nosotros pues, de lo que habla. Conoce un poco lo que hace un ingeniero y lo que a lo mejor una empresa busca en un perfil ingeniero, ¿vale?
esta es mi buena presentación, como os decía. Llevo, pues, en junio haré 18 años en la compañía y he pasado por diferentes divisiones. Como os he comentado, empecé en la división de banca porque yo venía del sector banca y luego, pues, con la crisis del 2008-2009 tuve que reinventarme y me dieron la oportunidad de pasar a la división de asistentes y secretarias de dirección. Ahí estuve un periodo de 7 años más o menos y luego pasé a la división de finanzas y recursos humanos, donde solo gestionaba perfiles que se integraban en departamentos financieros, contables de compañías y de recursos humanos. Y luego pues se me ha dado otra vez la oportunidad de volver a secretarias, que llevo allí un año. ¿Vale? Pues tengo una visión un poco pues, más generalista porque he reclutado pues, diferentes perfiles. ¿Vale? Marca personal. Aquí os voy a preguntar, ¿qué consideráis que es marca personal? ¿Qué sabéis de marca personal? ¿Algún voluntario? Es como se proyecta tu imagen hacia afuera, ¿no? Hacia cualquier público. Exacto. Crear una marca propia. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la marca personal? Visibilizar todo lo que tú puedas aportar al mundo profesional, al mundo en el que te quieres dirigir, a qué sector y explotar a nivel visual, conceptual, de skills, etcétera, cómo te ve el resto. Es decir, tu cuerpo es un lienzo en blanco que proyectas básicamente todo lo que quieres demostrar y convertirte en muchos casos, porque hay ocasiones en que las marcas personales son puro humo y Sí, realmente no exacto. llevan a nada. Exacto, hay marcas comerciales que no hay nada detrás y hay marcas personales que a lo mejor también. O sea, al final es un poco la misma idea. Entonces, bueno, seguro que habéis escuchado últimamente 1000 veces de la importancia de saber venderse, ¿no? No, es que tienes que venderte, es que para encontrar un trabajo pues tienes que venderte, la entrevista tienes que venderte. Efectivamente, hay que saber venderse bien, porque se puede uno vender de muchas maneras. Entonces, hoy en día la marca personal es como ya incluso como una disciplina. Yo creo que cuando estéis en una búsqueda muy activa de empleo, os van a dar, o sea, os van a insistir mucho en hacer una marca personal y vender esa marca personal, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿dónde creamos esa marca personal? Redes sociales. Y profesionalmente hablando, LinkedIn, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es para que veáis la importancia de crear una marca personal. Cuando vosotros estáis en búsqueda activa de empleo, veis una oferta interesante, pues esto me puede cuadrar, me puede interesar, venga, voy a aplicar. Y de repente veis que hay 163 personas inscritas en un día. Y dices, ¡buah! Tengo que diferenciarme. O sea, no puedo ser uno más de esos 163. O sea, tengo que hacer algo más. O sea, tengo que construir a lo mejor una marca personal para diferenciarme del resto, de esos 163, ¿no? Entonces, yo creo que la marca personal es un concepto que consiste en considerarse uno mismo como una marca comercial. Es decir, tengo que construirla, ¿no? Y con el objetivo de diferenciarse respecto a todos los demás. ¿Y qué debe tener una marca personal al igual que una marca comercial? Pues tiene que ser prometedora, ¿no? Tienes que hacer alguna promesa, tienes que resultar atractiva, ¿no? Tiene que ser positiva, no puedes vender negatividad, ¿no? Tiene que ser algo positivo, atractivo. Tienes que hacerlo de diferentes medios. Bueno, pues como os decía, al final son, en este caso, en la búsqueda de empleo, son las redes sociales, ¿vale? Es LinkedIn, ¿vale? Y tiene que ser también coherente, es decir, no puedes sobrevender tu marca personal. Es decir, al final tienes que ser consciente de lo que eres y de lo que puedes vender, ¿vale? Y luego, por supuesto, tiene que ser algo riguroso y elaborado. Lo vamos a ver con ejemplos. Bueno, estos son absolutamente marcas personales. Detrás no hay nada, no hay una marca comercial, no hay una empresa. Es una marca personal. Steve Jobs era una marca personal. Por supuesto, luego estaba Apple, pero él tiene una marca personal. Merkel u Obama, al final son marcas personales que ellos fueron haciendo, ¿vale? Entonces,
creamos una marca personal a través de LinkedIn, ¿vale? Entonces, el perfil de LinkedIn debe estar absolutamente actualizado y con los campos absolutamente completados. Es decir, tenemos que tener información rigurosa y veraz. Entonces, por ejemplo, en el enunciado de vuestro LinkedIn, arriba, veis, a ver, aquí, Goran Barik, ¿vale? Es un compañero. Pues tu nombre, tu puesto de trabajo, por supuesto, y bueno, ciudad en la que estás trabajando, y una foto lo más actualizada posible y lo más profesional posible, ¿vale? Muchas veces yo me encuentro LinkedIn o currículums con fotos en entornos personales de celebración. Pues no, hay que poner una foto con un fondo blanco, un fondo profesional, pero no estando en la playa, ni en la boda de una amiga, ni etcétera, ¿vale? Ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Luego es tan interesante también en cada una de tus experiencias profesionales, si las tienes, ir poniendo pues, archivos audiovisuales o logos de las compañías en las que has trabajado o logos en las universidades o escuelas en las que también te has formado, ¿de acuerdo? De cara a explicar el puesto de trabajo, yo soy partidaria en la actual experiencia, o más relevante para llevar a cabo una búsqueda de empleo, indicar con más detalle la experiencia en cuanto a funciones, responsabilidades, etc. Y a medida que las experiencias van bajando y te vas hasta la última experiencia, que es la más antigua, digamos, no aportar tanto detalle, ¿vale? En cuanto a las experiencias, yo siempre recomiendo poner la actual, la primera, ¿vale? Digamos, de lo más moderno hasta lo más antiguo, de manera cronológica inversa, ¿vale? Los empleos y las formaciones deben estar acordes con tus objetivos profesionales, ¿vale? Entonces, es complejo que a lo mejor tu experiencia profesional se enfoque hacia un sector concreto o un tipo de actividad concreta y luego de repente tu objetivo profesional no tenga absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, ahí hay que buscar cierta coherencia, ¿vale? Y luego, finalmente, puedes añadir aptitudes relevantes al final. ¿Tenéis en general LinkedIn vosotros? Sí. Digamos, ¿es una herramienta que utilizáis para vuestra búsqueda de empleo? Vale. O sea, que sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? De acuerdo. LinkedIn tiene que ser una red profesional de uso o absolutamente profesional, ¿vale? Es decir, cuidado con información no relevante o excesivamente personal en LinkedIn, ¿vale? No es el medio, no es la audiencia digamos, para la que existe la herramienta. Y luego también hay que ser activos, pero tampoco llegar a ser spam, ¿vale? Es decir, tenéis que seguir cuentas que os parezcan interesantes o relevantes, empresas que os resulten atractivas en las que trabajar, que compartáis valores, culturas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, eso es una actividad. Y luego, pues, crear una red de networking. Es verdad, a lo mejor te vas a una entrevista de trabajo, bueno, pues cuando salgas de la entrevista de trabajo, a interlocutor, tu entrevistador, pues añadirle a tu red de contactos de LinkedIn, ¿vale? Es decir, ir añadiendo contactos, ¿vale? Digamos, tener una red lo más amplia posible, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna consulta? Dime. A lo mejor nos oímos. A mí me gustaría saber, cuando tú ya tienes todos los campos de LinkedIn rellenos, te da el expertise, ¿no? Como que te da el ok en la plataforma, a pesar de que tengas publicaciones, es decir, todo completo al 100%. ¿Cómo te puedes diferenciar del resto de la gente de tu campo que sí tiene también el nivel de expertise al 100%, es decir, que te da el ok LinkedIn y que tienes, no sé, más, que es como el nivel profesional de más de 5.000 contactos en ese momento, ¿no? Y que sigues todas las pautas que tú nos estás indicando? Bueno, yo a lo mejor lo haría algo visual, puede ser, por supuesto, tu foto profesional, tu foto, digamos, individual, como he dicho, de carácter profesional, y luego tienes como una que puedes poner como fondo de pantalla. Bueno, a lo mejor ahí puedo ser un poco más diferente, más creativa. Sobre todo,
también teniendo en cuenta el tipo de perfil que tengas. Es decir, si eres un perfil contable, financiero, pues pondría algo más de ese campo. Si eres un perfil más creativo, bueno, pues ahí soltar un poco tu creatividad. En objetivos profesionales también puedes destacar, es decir, qué es lo que estás buscando, cuáles son tus intereses, tus motivaciones. Ahí puedes crear cierta diferencia respecto a lo mejor candidaturas que son como tú, ¿vale? Entonces, dentro de, o sea, a lo mejor al lado de 150 perfiles exactamente como tú, a lo mejor es difícil en LinkedIn mostrar una diferencia. Pero bueno, pues yo creo que haciéndolo atractivo, haciéndolo visual, haciéndolo bonito, yo creo que sí, que ahí estás marcando la diferencia. Y haciéndolo cuidado, o sea, teniéndolo cuidado. O sea, en LinkedIn la gente no le está dando la importancia que tiene y hay muchas empresas que reclutan que recurren a esta herramienta. ¿Vale? Competencias más demandadas. Aquí depende un poco del tipo de perfil, pero hoy en día, en la anterior ponencia os estaban hablando también de actitud, ¿vale? Y exactamente es eso, perfiles pues, dinámicos, con liderazgo, con idiomas, por supuesto con formación y con flexibilidad, ¿vale? Entonces, eso también es lo que puedes indicar en objetivos profesionales, pues que te muestras una persona flexible, adaptable al mercado, que puedes trabajar en otros lugares de España, digamos, cambio de residencia, que te muestras un poco dinámico o activo, ¿vale? El currículum. Yo pongo dos ejemplos de currículums en cuanto a formato, ¿vale? Este es uno de ellos y luego está el siguiente, ¿de acuerdo? El que está más a la izquierda. Entonces, bueno, en principio vamos a comentar, os voy a comentar el contenido del currículum, la información que es absolutamente imprescindible, ¿vale? Los datos personales, ¿vale? Me refiero a nombre, apellidos, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Yo me he encontrado con muchos currículums que no tiene teléfono de contacto. Digo, pues, ¿cómo le llamo? ¿Y ahora qué hago? O no tiene correo electrónico. O sea, importantísimo. Si no, no hay manera de contactar con vosotros. Experiencia profesional, si la tenéis, ¿vale? Aunque sea unas prácticas, una beca, un voluntariado, yo lo indicaría. Formación académica, por supuesto, sea universitaria, formación profesional, grado, etcétera. Nivel de idiomas e informática. Esto es absolutamente imprescindible, ¿vale? Y luego, opcional, beca. Si a lo mejor ya tienes mucha experiencia, pues la beca la podemos dejar de lado. Pretensiones de salario. Yo aquí es un tema que hablaría más en una entrevista de trabajo, si te preguntan, etcétera, pero en un currículum es un poco agresivo a lo mejor indicar pretensiones salariales. Y actividades extraprofesionales, ¿vale? Pero siempre si son de utilidad para tu currículum, ¿vale? Y, por supuesto, sin faltas de ortografía y veracidad. Muchas veces nosotros hemos leído 20 veces nuestro currículum y no vemos una falta de ortografía. No nos damos cuenta. Una tilde, un acento, una coma, 2 puntos. Os recomiendo que le deis el currículum a un amigo, un familiar, y le digáis, oye, ¿me lo puedes leer? Porque él a lo mejor la ve, esa falta. Pero nosotros no somos capaces. Porque lo hemos visto tanto que lo tenemos muy interiorizado y no vemos ciertas faltas. Yo me he encontrado con currículums con muchísimas faltas de ortografía. Muchas. Eso denota poco cuidado, digamos. Entonces, os recomiendo que lo reviséis. Y veracidad. Hay que ser sinceros con el currículum. Es decir, no hay que vender algo que no exista, ¿vale? Puedes maquillarlo, puedes ponerlo un poco más bonito, puedes sobrevenderlo, pero siempre tiene que ser todo muy real. Las experiencias, sobre todo en fechas de experiencias. Nosotros, por política del grupo, solicitamos referencias de los candidatos que participan en procesos de selección con nosotros. Nosotros llamamos a antiguos empleadores y confirmamos información de currículum. A veces solicitamos títulos académicos. Luego también hacemos pruebas de idiomas. Es decir, que te sentirás mal si a lo mejor pones que tienes cierto nivel de inglés y te dicen, oye, pues hacemos una prueba de inglés. Ay, no, es que no me siento segura. Ahí no has sido veraz, digamos, por ejemplo, con tu nivel de idiomas. Entonces, lo más sincera posible en el currículum. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No. Ah, vale. ¿Alguna pregunta acerca del currículum? Este es otro formato diferente, ¿vale? Como veis,
La información es exactamente la misma, pero digamos el contenido es el mismo, pero digamos el formato es diferente, ¿vale? Y luego un currículum tiene que tener un contenido claro, estructurado, conciso y relevante, ¿vale? Papel blanco A4, esto es en el caso de que esté en papel, ¿vale? Hoy en día pues ya son todos digitales. Y tipografía negra y clara. Yo soy de la opinión de que el currículum, cuanto más, o sea, menos es más, considero, ¿eh? Por supuesto, luego hay perfiles a lo mejor más de digital, perfiles creativos, bueno, pues que puedes ser un poco más, ¿cómo decirlo?, más innovador, ¿vale? Pero a lo mejor para un currículum, o sea, al final es una tarjeta de visitas, una carta de presentación, tiene que ser algo profesional, claro, conciso. Entonces, yo considero que este tipo de formatos son los mejores. En cuanto a poner foto o no poner foto, es algo absolutamente por gustos, ¿vale? Es decir, no es imprescindible nunca y tampoco está de más nunca. ¿Vale? Entonces, eso es algo pues, que realmente cada uno lo que quiera pues, la pone. Luego, muchas veces, por supuesto, que un currículum no ocupe más de 2 folios, eso es lo ideal, pero a veces tenemos un recorrido bastante amplio, tenemos mucha experiencia, queremos contarlo todo y, bueno, pues si son 2,5 folios no pasa nada, pero intentar sintetizar lo máximo posible. Y luego hay casos donde puedes adaptar tu currículum a cada solicitud de empleo. Tú puedes tener como varios currículums realizados, uno porque me enfoco más hacia puestos de comercial y otro porque quiero más comercial telefónico, por ejemplo. Es decir, adaptar un poco en función de la oferta de empleo a la que estoy aplicando, ¿vale? Y luego también una carta de presentación está bien para si hay una posición concreta. Es decir, si yo estoy en búsqueda muy activa de empleo, he visto una posición concreta en una compañía, tengo el contacto al que le enviar su currículum, bueno, pues es bueno enviarle una carta pues porque te interesa la posición, qué puedes aportar en esa posición y en la empresa, etc. Si estás buscando empleo a través de una empresa como nosotros, donde hay muchas ofertas de empleo y aplicas a varias a la vez, ahí no es necesario elaborar una carta de presentación, ¿vale? Y luego ten en cuenta que tendrás que explicar cualquier hueco en la historia de tu carrera. No pasa nada si he estado un año sin trabajar, no hay ningún problema. A lo mejor me dediqué a cuidar a un familiar que estaba enfermo, a lo mejor me dediqué a viajar, o me cogí un año sabático y no hice nada, o me dediqué a formarme, o necesitaba un parón profesional y necesitaba un descanso y no trabajé. No hay ningún problema. Nadie lo va a valorar de manera negativa, siempre que esté argumentado de, pues mira, es que hice esto o hice lo otro, ¿vale? Y luego, bueno, recuerda que cuando estás escribiendo y estructurando tu currículum, te estás vendiendo a ti mismo, ¿vale? Entonces, muchas veces yo veo un currículum y veo una persona ordenada, clara, sencilla, estructurada. A veces veo un currículum y veo caos, desorden, jaleo, qué follón, o sea, no lo entiendo. Entonces, muchas veces el currículum nos va a decir muchísimo de vosotros, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Por supuesto que si queréis hacerme una pregunta, levantáis la mano directamente, no hace falta que os diga. Que cuando tienes diferentes experiencias personales y has trabajado en muchas empresas, yo siempre me encuentro la idea de que te dicen que hagas tu currículum en dos hojas. Pero muchas veces, como dices, que hay que dar detalle de lo que estás haciendo y has dicho en esa primera parte de LinkedIn que se detalle mucho y en LinkedIn eso se puede hacer, no hay ningún problema. Pero cuando lo haces para enviar en un PDF Word, pues se te queda en más de 2 si quieres dar detalle. ¿Qué haces? ¿Suprimes experiencias que dices no son relevantes, pero entonces quedan gaps en tu experiencia laboral? No, yo indicaría esas experiencias que consideras que no son relevantes, las indico, pero a lo mejor no las detallo. O sea, digo que en ese periodo estuve trabajando desde X periodo hasta otro periodo, estuve trabajando en esta compañía, pero a lo mejor no detallo función, responsabilidades, etcétera, sino que lo indico. Y a lo mejor las más antiguas, que son importantes para ti, pero quizá a lo mejor no aportan un valor añadido a tu búsqueda actual de empleo, a lo mejor hace 20 años. Entonces, bueno, pues yo en muchos casos se pueden omitir experiencias primeras de 2, 3 años, si ya tienes 20 años de experiencia.
¿vale? Pero 2 folios está bien, ¿eh? O 2,5. Luego, ¿qué información debes incluir en tu currículum? Ya lo hemos visto. Hay imprescindible, recomendable y opcional, ¿vale? Imprescindible, por supuesto, los datos personales. La foto, obviarlo, porque no es imprescindible. La formación, la experiencia laboral, la informática e idiomas. Eso lo hemos dicho antes. Y luego, recomendable, pues las competencias, los reconocimientos y los logros, las referencias. Y luego ya absolutamente opcional, hobbies, intereses y formación complementaria. Los hobbies e intereses cada vez están entrando más en desuso. La gente ya pues, no lo indica tanto. Pero si vosotros hacéis algún deporte que supone trabajo en equipo, que habéis competido, que habéis estado, digamos, yo lo indicaría. ¿Vale? Al final denota esfuerzo, sacrificio, resiliencia. Entonces, hay cosas que sabéis que a lo mejor se venden bien, indicarlo. Dime. Espera que te dan el micrófono. Soy de la área creativa, ¿vale? Trabajo con gestión de contenidos. Y pasa que en esta área puede tener más de un trabajo, porque puede trabajar para una empresa y también puede trabajar para proyectos. Y vale, una duda que siempre tengo es que muchas veces quiero contar, poner el nombre, apuntar el nombre de la empresa que estoy haciendo un proyecto. Sí. Pero me pasa que la otra empresa va a pensar que estoy haciendo 2 cosas al mismo tiempo y que esto no va a soar bien. No sé o qué piensas al respecto. No, yo no considero que reste el estar trabajando para 2, o sea, un proyecto a la vez y a lo mejor una compañía. O sea, yo creo que aporta valor. Se te ve una persona pues, que eres flexible, que eres adaptable y te adaptas al entorno. Si te surge un proyecto no quieres decir que no a él. Al final tu prioridad es trabajar y hacer cosas. Entonces, yo lo explicaría de esa manera y yo lo indicaría en el currículum, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Nada. Y luego, pues bueno, vamos a hablar también de los hard y soft skills. Supongo que habéis oído hablar, digamos, de esto. Lo primero es diferenciar unos y otros, ¿vale? ¿Qué son los hard skills y los soft skills? Pues los hard skills serían los conocimientos técnicos, digamos, las competencias técnicas. Pues tu formación académica, tu experiencia profesional y tus idiomas. Lo que hemos dicho de imprescindible en un currículum. ¿Qué son los soft skills? Pues son esas habilidades que no se pueden captar en un currículum, es decir, vuestra actitud. Algo que podemos valorar más en una entrevista. ¿Vale? Entonces, ahora mismo los directivos de recursos humanos, las compañías, se centran más en los soft skills que los hard skills. Es decir, se están dejando en desuso esas evaluaciones por competencias, donde se veía mucho a lo mejor la técnica de un currículum y se valoraba excesivamente el conocimiento. Ahora, por supuesto, se valora el conocimiento, pero mucho más la actitud de un candidato. ¿Vale? En igualdad de condiciones en una entrevista de trabajo, yo me dedico pues ahora mismo, como os decía, a la selección de secretarias y asistentes, pues quizá estoy buscando una secretaria de dirección para un presidente de una compañía del IBEX 35, ¿vale? En condiciones, en 2 currículums exactamente igual, yo voy a presentar la candidata que me muestre más flexibilidad, más adaptabilidad, más compromiso, más ganas, más entusiasmo, más simpatía, más sonrisa, más, o sea, cualquier cosa que diferencie a la otra. Entonces, ¿cómo nos podemos diferenciar muchas veces, como decíamos, esa marca personal en la actitud? Porque a lo mejor, efectivamente, hay 150 personas como yo, a nivel curricular, ¿vale? Digamos, hay 150 currículums un poco fotocopia, pero luego a la hora de hacer una entrevista, ¿qué muestras? Pues una excelente actitud, unas ganas, un compromiso. Pues ahí es donde están los soft skills. Y entonces lo veis clarísimamente aquí. Digamos, en este iceberg, la parte de, digamos, que se ve, pues es tu currículum, es tu formación, son tus experiencias anteriores, profesionales. Pero lo que no se ve es lo importante. Son esas soft skills. ¿Vale? Entonces, trabajo en equipo,
pensamiento analítico. O sea, hay millones de soft skills que podemos ir trabajando a la hora de hacer también una entrevista, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Se os ocurren millones de soft skills, supongo. Son formas de ser, son actitudes. Y la entrevista. Primero hay un antes, un durante y un después, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de los pasos de la entrevista. La preparación. Conoce la empresa. Tú vas a un sitio y tienes que conocer dónde vas, ¿no? Entonces hay gente que yo he mandado a alguna empresa de cliente, le han preguntado, oye, ¿nos conoces? No. O sea, ya empezamos fatal. Empezamos muy mal. Entonces, bueno, meterte en la página web de la empresa. Es decir, hoy en día es muy fácil. Ahora, hace muchos años, pues era complicado saber a qué se dedicaba una empresa. Pero hoy en día te metes en su web, te metes en su Instagram, a lo mejor incluso tiene TikTok. O sea, información en la red tenemos. Entonces, por favor, cuando vayáis a hacer una entrevista, mirar dónde vais. A qué se dedican, qué hacen, qué venden. Sea un servicio, sea un producto. Meteros. Y luego, si vais para una posición concreta, revisarla. Leeros la job description. ¿Qué están buscando? A lo mejor no encajo absolutamente nada o a lo mejor encajo perfectamente. Tengo que ver qué encaje puede haber. Entonces, ver cuál es el puesto al que aplicáis, al que aspiráis, el que os van a ofrecer. Ahora que decías la parte del job description, ahora mismo hay en el mercado laboral un problema de talento o de que no casa bien oferta y demanda en ciertos perfiles muy tecnológicos, muy STEM. Sí. Entonces, esa revisión de la descripción del puesto está desarrollando a que quien elabora esos copies pues sean creativos de las compañías para atraer ese talento. En Michael Page, ¿cómo estáis viviendo esa parte, ¿no?, de ser más creativos, analíticos, de recepción de ese talento y de cómo podéis hacer ese onboarding? Pues la verdad es que es verdad, hay una falta de talento muy grande ahora en España. O sea, tenemos falta de candidatos. O sea, no hay candidatos para determinados puestos de trabajo y más en los que has dicho más tecnológicos, ¿vale? Ahí las empresas se están peleando y se quitan unos a otros. Entonces, para hacer una oferta atractiva, nosotros al final somos un mero intermediario. Es el cliente el que la tiene que mostrar atractiva, nos lo traslada a nosotros y nosotros a vosotros, ¿vale?, a los potenciales candidatos. Entonces, yo muchas veces nos reunimos con los clientes, al final somos consultores y les asesoramos y les aconsejamos y les decimos y les hacemos una foto del mercado. Entonces, hay veces que son cosas que se pueden cambiar y se pueden flexibilizar. A lo mejor su nivel de exigencia del idioma es excesivamente alto para una persona que luego no lo va a usar. Le digo, vamos a perder mucho talento cuando pones una exigencia que luego no va a ser real. Luego, por ejemplo, políticas de well-being. O sea, pues destacarlas en la oferta de empleo. Oye, pues hay determinados beneficios sociales interesantes de la compañía. Y, digamos, ser un poco flexibles y adaptables también al mercado. Nosotros aconsejamos eso a nuestros clientes. Hay unos básicos que el cliente te dice, no, por ahí no puedo pasar. O sea, hay una compañía concretamente que es cliente nuestro que todos sus empleados tienen que ser licenciados. Todos. Desde la recepcionista, que al final va a recepcionar a gente, ¿sabes?, a clientes, etcétera, hasta pues el director general. Pues es una empresa de origen suizo, pues una política interna suya. Entonces dice, lo siento, pero pues ahí, por ejemplo, no lo podemos cambiar porque es una política que viene directamente de la matriz. Pero sí, cada vez las empresas se están dando cuenta que tienen que flexibilizar sus requisitos a la hora de buscar candidatos y encontrar talento. Y luego practica lo que dirás, súper importante, es elaborarte un discurso. Es decir, hay muchas entrevistas donde llegas y te dicen, bueno, cuéntame, ¿qué has hecho hasta ahora? Bueno, pues tú tener un poco un discurso hecho, saber lo que tienes que decir, qué tienes que contar, qué tienes que vender y practicarlo a lo mejor con una persona cercana. Es decir, oye, nos podemos sentar y te cuento un poco mi trayectoria profesional, pues desde lo más antiguo hasta lo más actual y a ver qué errores puedo cometer, cómo lo puedo hacer mejor, etcétera, ¿vale? Practicarlo. Y luego también
yo recomiendo llevar un kit o una agenda o un cuadernito con un boli, pues para a lo mejor apuntar cosas, ¿vale? Durante la entrevista. No vas a sacar el móvil y te vas a poner a apuntar. Entonces, bueno, pues llevar algo para tomar notas, ¿vale? Vale, eso es en el caso de que la entrevista sea online, pues comprobar que todo funciona, ¿vale? A lo mejor el día antes, la plataforma a través de la que vas a hacer la entrevista, pues verificar que va bien, ¿vale? Tienes que cuidar tu imagen y tu entorno, es decir, pues un fondo blanco, que no haya demasiada luz y a ti se te vea como deslumbrada o se te vea excesivamente en sombra y no se te vea el gesto. Es decir, bueno, cuidar un poco la luz, el fondo, etcétera, ¿vale? Yo recomiendo siempre un fondo blanco y, digamos, es lo más sencillo y lo más aséptico, ¿vale? Yo he hecho entrevistas en cocinas sin recoger los cacharros de atrás de la cocina, he hecho entrevistas en habitaciones sin haber hecho la cama, entonces no. O sea, entorno, digamos, lo más profesional posible, pues con un fondo blanco, una pared blanca y punto, ¿vale? Y minimiza posibles interrupciones. Di en tu casa o donde estés, oye, voy a hacer una entrevista, durante un ratito no me molestéis, o intentar, pues si suena el timbre, por favor, ir enseguida, lo que sea, ¿vale? Tener el móvil en silencio, etcétera, ¿vale? Y luego, espera tu turno de palabra y siempre escucha activa, ¿vale? Contesta lo que se te pregunta, ¿vale? Y, por supuesto, escucha absolutamente todo lo que te vayan a decir. Lo que hemos dicho, estudia la empresa, la job description, cuida tu imagen, puntualidad, agenda. Esto es el antes. En puntualidad siempre nos referimos a ni antes ni después. Si te han citado a las 12, intentamos llegar a las 12 menos 2 minutos, pero no mucho antes, porque la persona, el entrevistador, a lo mejor tiene una entrevista antes y le da cierto reparo o cierto palo hacerte esperar, ¿vale? Entonces intentar ser puntuales en ambos sentidos, ¿vale? Y lo que decíamos antes, te tienes que preguntar qué está buscando la empresa. ¿Yo puedo encajarlo en lo que está buscando la empresa? ¿Cómo puede evolucionar el puesto? ¿Qué puesto, digamos, qué me van a ofrecer? Etcétera. Digamos, estudiar todo esto antes de realizar una entrevista. Como decíamos, la entrevista en remoto, pues elegir un lugar con buena luz, que haya buena conexión, un fondo adecuado y profesional y un lugar aislado de interrupciones. Durante la entrevista hay que estar relajados, estar cómodos, pero no excesivamente cercanos. Es decir, la persona te está haciendo una entrevista, no es tu colega, no es tu amigo, es un entrevistador que quiere sacar el máximo de ti, digamos, quiere sacar lo mejor de tu candidatura, pero no hay que acercarse excesivamente, ¿vale? Hay que ser siempre profesional. Y luego las respuestas deben ser claras y precisas y concisas. Es decir, no hay que remontarse excesivamente a lo mejor al pasado para responder una pregunta actual, etcétera. Digamos, debe ser lo más claro y lo más conciso posible. Hay que mantener contacto visual con tu entrevistador, mirarle a la cara, mirarle a los ojos, sonreír de vez en cuando, mostrar una cara amable, ¿vale? Agradecer también el tiempo y el interés mostrado por tu candidatura. Bueno, pues al final mostrar cierta educación, ¿vale? Y intenta saber cómo serán los próximos pasos. Es decir, en el momento que ya vas viendo que la entrevista va finalizando, oye, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Vais a hacer una otra segunda entrevista? Si supero esta primera entrevista, ¿va a haber otra? ¿Cómo tenéis programado el proceso de selección? ¿Cuándo es la fecha de incorporación? Es decir, mostrar interés por siguientes pasos futuros que puedan existir, ¿vale? Evita, por supuesto, hablar de temas tabú, política, religión, etcétera. Esto, pues, mejor obviarlo. Son más para los entornos personales. Y luego tienes que ganarte la confianza del entrevistador, o sea, sin llegar a ser el colegueo, pero generarle cierta confianza, ¿vale? Y ganarte su simpatía, ¿vale? Que el entrevistador salga y diga, joder, pues qué amable, qué agradable, pues este candidato me ha gustado, qué sonriente. O sea, ¿vale? Pues ahí eso es ganarse un poco la confianza de tu entrevistador, ¿vale? Y no te quedas con las ganas de explicar algo relativo a tu puesto de trabajo o a preguntar algo. Es decir, que no salgas de la entrevista, no he contado esto que me parece súper interesante, o no he contado esto otro, o no he preguntado esto. De verdad, es una charla, es una entrevista, es decir, es una conversación,
Entonces, preguntar y explicar, ¿vale? ¿Alguna pregunta? También las preguntas... Ay, perdona. Sí. Sí. Gracias. Respecto a los estudios, por Sí. ejemplo, ahora en este momento estoy estudiando diseño gráfico, Vale. pero anteriormente estudié arquitectura y no la terminé por motivos personales. En ese caso, en el currículum, visto que es como igualmente un ámbito creativo, lo podría agregar, ¿verdad? ¿Y cómo se agregaría? ¿Le pondría, me faltan créditos para terminar o lo explico directamente en la entrevista, que no la terminé? Claro, normalmente se pone, grado en arquitectura, Ujú. ¿vale? Y entre paréntesis, a lo mejor, a falta de X asignaturas, X créditos o X cursos. Vale, perfecto. Yo lo pondría. Perfecto. Sí, sí, aporta valor. Es decir, siempre suma. No va a restar el que no hayas finalizado arquitectura si luego, por motivos personales, decidiste irte al diseño gráfico. O sea, De acuerdo. te va a aportar. Al final es una formación importante. Yo Perfecto. lo indicaría. Pero indicaría también que no lo has finalizado. Y por cuanto reguarda, por ejemplo, la experiencia profesional. Ahora me estoy dedicando al freelance, pero igualmente estoy buscando Sí. un trabajo fijo. Sí. En ese sentido, o sea, en LinkedIn yo he dejado que trabajo como freelance. Claro. No lo veo como una cosa negativa, ¿verdad? No, por supuesto que no, por supuesto Ok. que no. Es una experiencia profesional más. O sea, Claro. las empresas no juzgan, No. entre comillas, que No, no sea van, freelance. o sea, no van a descartar tu candidatura porque tú ahora estés trabajando como freelance o estés de proyecto en proyecto. No, no, por supuesto que No, no. le pregunto porque hay algunas que dicen, si sos freelance, no apliques directamente, así lo escriben. Ah, no, porque a lo mejor no quiere una persona que sea freelance a la vez, que lo vayas a compaginar. Vale. Entonces, eso a lo mejor no quieren, o sea, que vayas a compaginar un puesto de trabajo con con tus proyectos, etcétera, como freelance. Quieren que te dediques al 100% al puesto de trabajo. Entonces, tú dices, no, yo si soy la persona seleccionada, yo esto lo dejo, lo aparco. Claro. Y ya está, tú lo explicas. Eso se explica en entrevista. Claro, pero que tú aplica y luego en una entrevista de trabajo es la oportunidad para explicarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. Y luego, pues esto es durante la entrevista. O sea, las típicas preguntas que os van a hacer. Un segundito, perdona, creo Ay. que tenemos aquí otra... Ay, perdona. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, a mí lo que me pasa, como yo también soy publicista, Vale. y a veces veo que cuando uno busca en LinkedIn o en InfoJob o en cualquier página, en la parte de publicidad cada persona tiene un área y cosas específicas, ¿no? Yo me he dedicado más a la parte de planeamiento estratégico, todo lo que es SEO, SEM, pero a veces veo que la de recursos humanos pone que alguien de marketing tiene que saber Photoshop, Illustrator, edición, search, cosas de Google AdWords. Entonces, no sé si aplicar o es porque la de recursos humanos que lo he visto, sobre todo en mi rubro, no tiene bien identificado qué es exactamente lo que hace la de diseño, qué hace la parte de planeamiento, qué hace la ejecutiva de cuenta. Entonces, como que a veces ponen que el de marketing tiene que hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, mi inquietud es, no sé si incluso llamar o decir, oye, mira, yo me dedico en estas áreas, pero no sé de edición porque no es, No es tu campo. no es mi campo, ¿no? Entonces, esa era mi duda. Duda. Muchas veces, efectivamente, recursos humanos es altamente exigente y negocio, digamos, sus requisitos, digamos, bajan, ¿no? Al final, recursos humanos busca más a lo mejor el candidato perfecto, la excelencia, y negocio, al final te dice, no, pero si a mí le traslada a recursos humanos, no, a mí este perfil me encajaría, me cuadraría. Yo en la búsqueda de empleo siempre recomiendo sentido común, ¿vale? Es decir, que si la posición tú ves que puedes encajar, que puedes, digamos, desempeñar ese puesto de trabajo, que tienes las herramientas, que tienes las habilidades, que tienes los conocimientos, la experiencia, etcétera, yo aplicaría a la oferta de empleo, ¿vale? Si ves que se te va, o sea, que te piden 5 años de experiencia y tú tienes 2, que te piden un nivel de francés elevado y tú no hablas francés, que te piden experiencia en el sector construcción y tú no la tienes, yo ahí me descartaría automáticamente. Es decir, es aplicar el sentido común. Oye, ¿de verdad encajo? O sea, ¿me veo en esta posición? ¿Puedo hacerlo? Oye, pues voy. ¿Que realmente hay requisitos que son insalvables? Yo no aplicaría. Porque al final estás perdiendo el tiempo tú y la persona también que va a recibir tu currículum y también estás generando ciertas expectativas, esperanzas que no. ¿Vale? Entonces, aplicar el mayor sentido común, ¿vale? Intentar casar
lo mejor posible lo que ofrece una empresa y lo que tienes tú, ¿vale? O lo que pide más bien una empresa y lo que puedes aportar tú, ¿vale? Estábamos con la entrevista, ¿no? El típico de, digamos, ¿qué tenemos que hacer en la entrevista? ¿Vale? Pues no, las típicas preguntas, perdona, que os van a hacer en una entrevista. ¿Por qué dejaste tu puesto de trabajo? Pues ser sinceros, o sea, no pasa nada. Porque, pues, por ejemplo, no compartía los valores, la cultura con la compañía, porque no me gustaba esa compañía. O sea, es que no pasa nada. Porque me pagaban mal, o sea, porque consideraba que estaba fuera de mercado mi salario. O sea, porque era un salario muy, muy ajustadito, porque era un horario infernal, porque trabajaba desde las 9 de la mañana, a lo mejor hasta las 9 de la noche, y no quiero eso. Es decir, no tengáis miedo en decir por qué dejáis un puesto de trabajo. Es que es muy lícito. Es que a las empresas nos interesa que dejéis puestos de trabajo, porque si estamos toda la vida en el mismo, no encontramos candidatos. Entonces, es muy lícito dejar un puesto de trabajo por el motivo que sea. Entonces, no tengáis miedo a decirlo. Es mejor ser sincero que ocultar cierta información, ¿vale? Y luego también, ¿en qué banda salarial te mueves? En España hay como cierto reparo de decir, ¿cuál es mi salario? O sea, al final trabajamos por dinero. Es que si no nos pagaran no trabajaríamos ninguno. Entonces, que no os dé miedo decir, oye, pues es que mi salario es este y mis expectativas de salario son estas. Sinceridad. Al final yo necesito también una banda salarial a la hora de buscar un perfil de un candidato. ¿Vale? ¿Por qué debemos contratarte a ti? Pues ahí tienes que hacerte tu discurso, tu escrito de por qué valgo para esta posición. Pues porque hablo francés, porque vengo del sector, porque es justamente lo que estáis buscando, yo te lo puedo ofrecer, porque cumplo el perfil, porque me he leído la job description y es que es lo que he hecho en mi trabajo anterior, es que encajo perfectamente. O sea, cosas realistas. O sea, no vendáis humo. No, es que yo voy a aportar un montón a la empresa. No, porque exactamente encajo, porque es lo que he hecho, porque es lo que quiero hacer, porque me interesa vuestra empresa, porque vuestra cultura me atrae. O sea, ser súper sinceros. ¿Qué te motiva? Es decir, pues me motiva un cambio porque quiero mejorar en salario, porque quiero otro tipo de cultura, otro tipo de compañía, porque trabajo a 1 hora y media de mi domicilio y quiero acercarme un poco a mi domicilio y ganar un poquito de calidad de vida. Es decir, nos motivan 1000 cosas. Pues trasladar vuestras motivaciones y vuestras expectativas, porque si no vais a perder el tiempo. ¿Vale? Y luego, pues muchas veces os dirán, oye, dame algún ejemplo de lo que hayas hecho, algo que te enorgullezca, pues también tener eso preparado. Os harán preguntas muchas veces trampa, pero no es que quieran saber la respuesta, es que quieren saber cómo salís de esas preguntas, cómo respondéis, ¿vale? Lo rápidos que sois, lo ágiles mentales que sois. Entonces, les dará igual 3 fortalezas o 3 debilidades. Lo que les digáis les va a dar igual, es cómo se lo digáis. ¿Vale? Y ¿cómo te verías en 5 años? Es típica pregunta también que os van a hacer. Pues trabajando mucho, luchando, remando, aportando, aprendiendo, equivocándome, cayéndome, levantándome, pues, ¿vale? Y luego, pues, lo que vais a hacer en una entrevista, vais a hablar de uno mismo, os vais a vender. ¿Vale? No vais a hablar de otra cosa, únicamente de vosotros. Vais a hablar de vuestras motivaciones al cambio, pues tenerlas estudiadas, tenerlas escritas, tenerlas argumentadas. Vais a hablar de expectativas salariales, no hay problema de hablar de salarios. Vais a hablar más o menos de vuestros últimos 5 años profesionales, ¿vale? Y os preguntarán fortalezas y defectos y por qué me tienen que contratar, porque encajo con lo que estáis buscando, porque considero que puedo aportar a esta compañía, porque buscáis algo que yo tengo, porque soy un candidato que aporta valor respecto a lo mejor dos candidatos que no cumplen, digamos, no tienen los requisitos que tengo yo, etc. ¿Vale? Y motivación. Las motivaciones que os decía que os llevan a cambiar o a buscar otras opciones. ¿Vale? Esto es cuando una vez ya has realizado la entrevista, aconsejamos que mostréis interés, que mostréis agradecimiento, que escribáis a vuestro interlocutor,
y cómo va el proceso. Es decir, si os dicen, oye, en una semana te damos respuesta y en una semana no tenéis noticias, escribir un correo. Oye, me comentaste que hace una semana ibais a tomar una decisión, ¿habéis tomado alguna decisión? Me interesa mucho la posición, me gustaría saber en qué situación se encuentra mi candidatura. Es decir, es importante después de una entrevista mostrar interés, ¿vale? Si estáis participando en otros procesos de selección, también indicarlo, ¿vale? Tanto pues a la headhunter o consultora de selección como nosotros, como a lo mejor a la empresa en la que has hecho una entrevista. Oye, que es que estoy participando en otro proceso de selección muy similar y me gustaría saber cómo está el vuestro para yo tomar decisiones y a ver si por qué oferta me decanto, ¿no? Bueno, pues en ese sentido ser súper transparentes y súper sinceros, ¿vale? Y bueno, pues como notas finales, como os digo, siempre es interesante redactar un poco un sumario de la entrevista. Una vez que sales de la entrevista, qué es lo que te han contado, qué es lo que les has contado tú, etcétera, ¿vale? Porque a lo mejor tienes una futura entrevista y una segunda entrevista en esa compañía y te dicen, oye, ¿qué te contaron en la primera entrevista? ¿De qué hablasteis? ¿Qué te dijeron de nosotros? Bueno, pues que tú tengas ahí tus apuntes, un poco tu chuleta, ¿vale? Agrega en LinkedIn a la persona que te haya entrevistado, a la compañía para la que te han entrevistado, ¿vale? Y luego espera el tiempo indicado. Si te indicaron una semana, espera. Que no sabes nada después de esa semana, escribe, contacta, llama, pero espera, ¿vale? Y si no te contactan de ninguna manera, escribe un correo, ¿vale? Que menos que tener una respuesta, ¿no? O sea, vas a hacer una entrevista, te molestas en hacer una entrevista físicamente o online, bueno, pues que te den una respuesta después de haber hecho una entrevista. Un gracias. Oye, aunque sea, oye, estás descartado, pero muchas gracias. Nosotros intentamos dar respuesta después de realizar una entrevista, ¿vale? Es lo suyo. Y bueno, por último, vemos cómo encontrar tu próxima oportunidad, ¿vale? Aquí os presento las páginas web de Michael Page y de Page Personnel, ¿vale? En función un poco de vuestra experiencia y vuestro recorrido profesional. Os recomiendo una página u otra, ¿vale? Michael Page busca perfiles más ejecutivo-directivos, como os decía, y Page Personnel más perfiles intermedios y personal de apoyo cualificado para proyectos temporales. Si estáis interesados en un proyecto temporal porque luego queréis iros al extranjero a estudiar o que luego queréis hacer otras cosas, bueno, pues en Page Personnel se ofrecen proyectos de carácter temporal, ¿vale? Y también de carácter indefinido, pero bueno, que tengáis la oportunidad de verlo. Es bastante sencilla, son 2 páginas web súper intuitivas, muy fáciles de manejar. Puedes buscar ofertas por sector, por ubicación, por posición, por salario, etc. Y luego te puedes hacer usuario, con tu usuario, tu contraseña, pues como cualquier página web, ¿vale? Donde puedes inscribir tu currículum y aplicar a todas las ofertas de empleo que tú quieras. Y también te puedes crear tus alertas, es decir, que me lleguen ofertas determinadas, pues del sector diseño gráfico, pues de comercial, pues no, yo soy financiero, pues no, de banca, ¿vale? Te creas tus alertas, ¿vale? Y luego tienes muchos consejos. Por ejemplo, muchas cosas de las que os he contado aquí lo podéis ver en nuestra página web. Cómo realizar una entrevista, cómo prepararse, ser puntual, cuidar tu imagen, cuidar la conexión. Pues estas cosas, esos tips que os he dado durante la charla. Y luego también tenéis estudios retributivos. Oye, quiero saber si mi salario está en mercado, si me están pagando bien. Pues ahí lo podéis comprobar. Dime. Sí. Exacto, por mi nivel de experiencia, por idiomas, por si trabajas en una compañía nacional o internacional, el salario no es el mismo, si a lo mejor trabajas en una pyme o trabajas en una compañía internacional, multinacional. Entonces, lo verás por años de experiencia, por tipo de compañía, por idiomas, etc. Digamos, son unos estudios retributivos que al final la información nos lo dan los candidatos, bueno, y las compañías, es decir, al final estamos muy en contacto con el mercado laboral. Entonces están son bastante fieles, ¿vale? Entonces, bueno, es una página web muy completa que a lo mejor no solo para buscar empleo, sino para tener consejos para ir a hacer una entrevista de manera correcta, ¿vale? Ahí tenéis las webs y las aplicaciones también, ¿vale? Podéis bajaros la aplicación al móvil y buscar empleo directamente desde el móvil sin tener que entrar en la página web, ¿vale? Y por último,
pues esos son diferentes perfiles de compañeros de LinkedIn, que también pues agregarnos en LinkedIn, por supuesto. Si ves en determinada oferta de empleo, pues que la oferta la está gestionando Isabel Evia, pues os vais al perfil de Isabel Evia en LinkedIn y me agregáis, ¿vale? Y aparte provocáis más impacto de vuestra candidatura en nosotros. Y bueno, os dejo directamente este QR por si queréis hacerle una foto y aquí directamente pues nos podéis enviar vuestro currículum. ¿Vale? Y os aparecerá directamente pues digamos la página web en la que nos podéis enviar vuestra candidatura. Y bueno, pues está el siguiente ponente. No sé si queréis hacer alguna pregunta, ¿tenéis alguna duda? Ha quedado todo muy claro. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido y también nos podéis seguir por Instagram también. Ahí no hay tanta oferta de empleo, pero sí que hay consejillos y vídeos, historias, donde pues os pueden ayudar a llevar a cabo una búsqueda de empleo. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido.